Muy buenas, estamos en la Casa Hermandad de la Soledad, aquí en La Victoria, y como no podía ser de otra manera, empezamos esta sección del apunte del imaginero haciendo referencia a la que sea posiblemente la mejor talla que tiene Puerto Real en su patrimonio artístico. Estamos hablando de la Virgen de la Soledad, obra de las Roldanas. La Roldana, el nombre completo es Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, es la hija del afamado escultor sevillano Pedro Roldán. Ella nace en 1652 en Sevilla y desde pequeñita está en el taller de escultura con su padre colaborando, el cual pues desde muy temprana edad puede ver que su hija tiene muy buenas cualidades para la escultura. Ella desde pequeñita en el taller colabora con sus padres y aprende el oficio. El taller de Pedro Roldán en aquella época es un hervidero de encargos y de colaboradores, entre los cuales tenemos que nombrar a Luis Antonio de los Arcos. Luis Antonio de los Arcos era un policromador que Pedro Roldán tenía en su taller y que por las cosas del destino, pues nuestra escultora, la Roldana, le echa el ojo. Le echa el ojo y es una relación que el padre de la Roldana nunca admitió. Hasta tal punto, pues que ella, para poder casarse con 19 años, necesita una orden judicial que permita sacar a Luisa de la casa de sus padres y que, refugiándose en casa de otro escultor, pueda allí contraer las nupcias con Luis Antonio de los Arcos. Luis Antonio de los Arcos tenía fama un poco pues, de holgazán, tenía fama de que no cumplía los contratos, entonces eso al parecer fueron los motivos que Pedro Roldán, el padre de Luisa, no vio bien en que esa relación prosperara. Como ya os decía, con 19 años se casa con Luis Antonio de los Arcos y empiezan un tándem artístico que dura hasta el final de sus días en ese matrimonio. Luego, en una época más adelante, el taller que tienen montado en Sevilla lo trasladan temporalmente a Cádiz. Aproximadamente cuando Luisa tiene unos 35 años, tiene la posibilidad de trabajar para el Cabildo Catedralicio de Cádiz y viene a nuestra tierra por un periodo aproximado de unos 2 o 3 años, en los que esa etapa es muy prolífica y hace una cantidad de obras de arte muy destacadas para aquí, para lo que es nuestra zona, destacando pues el eceomo que está en la catedral, los patronos San Servando y San Germán, entre otros, y la imagen que nos ocupa, la talla de Nuestra Señora de la Soledad para Puerto Real. La talla de la imagen de la Soledad es una imagen que es especial dentro de la producción de las Roldanas, porque es la única dolorosa que se encuentra documentada y que con ello da, digamos, las pistas para seguir un poco el estilo en cuanto a imágenes de vestir de la insigne escultora. Existe un documento de 3 de julio de 1688 que documenta la donación que hace el matrimonio de los Arcos Roldán de esta talla para el convento de los Mínimos, que es donde nos encontramos aquí ahora mismo, por mediación de el fraile Francisco de los Reyes. Se ve que por mediación de este fraile se hicieron muchos de los encargos que la Roldana tuvo aquí en la provincia y en agradecimiento la escultora dona esta imagen de la Dolorosa para lo que es la congregación que reside aquí en La Victoria. Siendo la talla de la Virgen la única que está documentada hasta la fecha, siempre se ha venido haciendo la atribución de las otras 2 imágenes de muy buena hechura que hay en la iglesia. Estamos hablando del Cristo yacente y de la imagen de San Francisco de Paula. Si bien
El estilo que mantienen las tres imágenes viene a ser muy identificado con la estética de las Roldanas. Había ciertas dudas en cuanto a la posibilidad de que San Francisco de Paula y el Cristo fueran también obra suya, pero recientes investigaciones han podido también documentar en el caso de la imagen de San Francisco de Paula, y se hace mención al Cristo como Cristo que también se utilizaba para ponerlo crucificado, porque se concibió con los brazos articulados, de modo que podía estar representándose pues el momento del descendimiento, incluso sacarlo como procesional para hacer un Cristo yacente como lo conocemos hoy en día. Lo que es la estética de ambas imágenes recuerda mucho también a otras obras pues, de la línea roldanesca. Es decir, aunque no estén documentadas, en este caso muchas de las atribuciones son bastante acertadas, porque la documentación que hay de las imágenes ha quedado muy patente el estilo de las Roldanas, que en algunos casos incluso se ha podido confundir con el del padre, Pedro Roldán, pero siendo una mano femenina la que, digamos, ha tallado la madera, en muchos casos se ven los detalles intimistas, los detalles más femeninos que pueda tener la suavidad de muchos de sus trabajos. La figura de Luis Antonio de los Arcos era más bien el policromador, aunque en muchos de los casos el que contrata los trabajos era él, porque la figura de la mujer, como bien sabemos, en épocas pasadas no tuvo la posibilidad que conocemos hoy en día de hacerse hueco en las artes y en muchos de los oficios. También hay que destacar que Luisa Roldán, a lo largo de su vida, tuvo 7 hijos. 7 hijos que había que compaginar con el trabajo de esfuerzo físico que supone el hacer una talla en madera. De esos 7 hijos, 4 de ellos tuvo la desgracia de tener que enterrarlos cuando eran todavía niños, y es una cosa que como madre pues tuvo que sufrir también y que se ve plasmado en algunas de sus obras, como puede ser el gesto desgarrador que puede también verse en La Soledad. Volviendo un poco a retomar lo que es la vida del matrimonio de Luis Antonio de los Arcos, con Luisa Roldán, diremos que a finales de su vida, con 40 años, Luisa Roldán se traslada a Madrid, donde aspira a ser escultora de cámara, lo que viene a ser escultora que trabaja para el rey Carlos II, donde finalmente es aceptada, pero su situación económica no significa que vaya a mejorar. Luisa Roldán, en los últimos años de su vida, se dedica a hacer sobre todo esculturas de barro muy preciosistas, muy tiernas, con escenas de la Virgen, con el niño, y que ha llegado a nuestros días gran cantidad de estas obras y que son muy apreciadas. Finalmente, Luisa Roldán fallece en Madrid en 1706 en la más absoluta pobreza. Cuando había gozado en su vida de prestigio y de vinculación al taller de su padre, finalmente muere y está en una declaración de que no tiene bienes, y se declara, como se cita textualmente, en estado de pobreza. En resumen, estamos ante la que seguramente sea la mejor imagen que tiene la Semana Santa de Puerto Real. Una obra de esta insigne escultora que ya no solo tiene repartida por muchos puntos de la geografía española, sino en varios museos del extranjero, como puede ser el Paul Getty Museo de Los Ángeles, en Toronto, en Canadá, en Londres o en Nueva York, en la Spanish Society of America, donde hay una gran colección de barro de esta última época que hemos conocido, con un detalle y un acabado muy tierno. Sin duda, estamos ante una gran imaginera que se adelantó a los tiempos, que con el favor y el impulso
de su padre ella supo luchar en una profesión que es principalmente de hombre y que tiene un valor añadido siendo una mujer, y tener una obra tan maravillosa y de tanta valía, con la suerte de que la única dolorosa que está documentada de Luisa Roldán la tenemos aquí, en Puerto Real.